que hay un choque en General Paz a la altura de Crovara, sentido Riachuelo. Así que estén atentos por si tienen que pasar por ahí. Muy bien, perfecto. Son las 9:18. Vamos a meternos en uno de los temas del día de ayer, que ha sido el debate en diputados sobre la reforma de la ley de alquileres. Se aprobó modificar 3 artículos. Uno tiene que ver con la extensión de los plazos de los años de contrato, volver a 2. Otro tiene que ver con cómo fijar el aumento, salir del índice único para que sea algo acordado. Acordado, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, digamos, no fijado de manera unilateral por la ley. Y bueno, en ese sentido falta todavía la opinión del Senado, pero ha tenido la media sanción. Nosotros queremos saber desde el punto de vista de las y los inquilinos cómo afecta esto, y para eso tenemos conectada a Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Glenda, buen día, aquí te saludamos en Radio Ensamble. Mateo, Natalia, Facundo, ¿todo bien? A ver, Glenda, si no te escuchamos. Hola, hola. Ahí está. Hola, ¿sí me escuchas? Bárbaro. Sí, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias por atendernos. Sabemos que es una jornada de muchas entrevistas, así que gracias por la generosidad para atendernos. Por favor. Glenda, a ver, ¿ocurrió algo que esperaban? ¿Lo venían venir? La verdad es que esperábamos que no, o sea, siempre uno tiene la ilusión de que los legisladores actúen en favor de lo que es el pueblo y el trabajador, pero bueno, nos damos cuenta que nuestros legisladores no nos representan. En ninguno de los sectores nos están representando. Claro. Y digo, en definitiva, cuando se plantea, porque digamos era bastante común en charlas hasta cotidianas entre amigos o quien fuere, cuestionamientos a la ley o por qué no estaba funcionando la ley, ¿ustedes qué respondían? Digamos, ¿qué mirada tenían sobre la ley que está en vigencia todavía desde el año 2020? Es que en realidad todo enfoca a la ley porque es el hueso que le han tirado a la gente, ¿no? La ley no funciona, pero en realidad es una ley que todavía no está implementada en su totalidad, porque el punto 3 de la ley no se ha implementado y es uno de los puntos muy importantes que habla del alquiler social, ¿no es cierto? Que eso es a lo que nosotros apuntamos, y a lo que nosotros vamos es implementar una ley por completo para que funcione. Por otro lado, no es el problema de la ley, el terrible problema que tenemos los inquilinos y los argentinos es el problema de la inflación. Sí. Con una inflación desmedida como la que estamos sufriendo y una inflación que tiene Argentina, que no es una inflación de un 4% anual, un 3% anual como tiene cualquier otro país. Nosotros estamos en un 140 anual, o sea, con esta inflación, con ley o sin ley, el problema va a estar permanentemente porque no hay plata en el bolsillo de los trabajadores y no hay sueldo que pueda acompañar el derecho a la vivienda. O sea, acá el problema más grande que tenemos es inflacionario y los legisladores, para sacarse el peso de encima y no hacerse cargo, el Estado no hacerse cargo de las malas maniobras económicas que tienen y del descontrol total que hay en el país, le echan la culpa a la ley. Ataquemos la ley, porque la ley es la que nos sirve. Y ahí es donde les da el puntapié a favorecer siempre a las inmobiliarias, los negocios inmobiliarios, que obviamente que están atados al poder político, ¿no es cierto? Entonces, echémosle la culpa a la ley de todas las falencias que tiene el Estado argentino. Claro, Glenda, ¿cómo te va? Te habla Facundo. Puede ser que varios legisladores del oficialismo que apoyaban la ley no se hayan presentado. ¿Eso les hizo más ruido? Exacto, sí, hizo muchísimo ruido. Es como que fue una entrega de la ley. Soltaron la mano del trabajador también, pero era de esperarse porque en 3 años y 2 meses que tiene la ley tampoco la implementaron como corresponde, o sea que nadie se ocupó del tema y tampoco se han ocupado de lo que venimos pidiendo los inquilinos. Hay un silencio terrible, no reciben en realidad las familias de inquilinos como deberían recibirlas, no le vimos la cara al ministro de Hábitat, nadie nos explica qué es lo que va a pasar con todas esas familias que quedan en la calle, nadie da la cara. Entonces, el problema grande acá es que hace más de 50 años no hay programas habitacionales, Sí. O sea, políticas públicas habitacionales para que el trabajador pueda pagar su techo propio. Y se le está dando el ok a todos los negocios inmobiliarios, bueno, por una decisión política. Esto es mala voluntad política, es decisión política. No le echemos la culpa al Estado, que el Estado somos todos. Somos los que pagamos incluso los sueldos de todos esos legisladores que ayer le han soltado la mano al trabajador. Vuelvo a lo que estabas hablando del tema de la inflación y la idea esto de inflación más salario y de ahí el alquiler. Digo, me parece que tanto los que votaron en contra de esta ley, que si mal no me equivoco fueron 125, digo, no saben o no tienen idea o no viven en Argentina. La verdad es que es terrible ver cómo se tratan temas que dejan tambaleando las familias y se votan leyes y se levantan las manos
y se tiran así como esos disparates que surgieron ayer y que ya estaban propuestos, obviamente que veníamos rogando que no se dé, de bajar a 2 años los contratos de alquiler cuando a una familia le quitas un año más de que pueda respirar con el tema de un crédito para poder afrontar el nuevo alquiler o el nuevo contrato o la renovación. O sea, una familia se tiene que volver a endeudar cada 2 años, tiene que salir a buscar cada año y medio alquiler porque vos tenés que salir a buscar con tiempo, tener que ver las garantías que presentás, o sea, es todo una movida que a las familias les hace mucho daño. Hay un daño emocional muy grande, psicológico y un daño físico, porque el cuerpo se ataca, porque estamos viendo familias muy estresadas donde tienen 2 o 3 trabajos para poder solventar el gasto del alquiler, o sea, estamos viendo jubilados que no pueden alquilar, o sea, la situación del trabajador es crítica. Imagínense que dentro de la canasta básica total, donde tendría que estar incluido el derecho a la vivienda, porque es un derecho humano constitucional, no está incluido. Eso es un tema que hablamos con el INDEC en su momento y la respuesta fue: ¿qué pasa con esto que no se incrementa el derecho a la vivienda como el resto de los derechos humanos y básicos? Es porque se le dispara la línea de la pobreza, la vara de la pobreza a cualquier gobierno. Entonces, si vivimos en una mentira, vivimos con estadísticas mentirosas, no contemplamos a los inquilinos, porque el inquilino, el registro de los contratos de alquileres tiene que estar hecho por ANSES. Entonces, cuando vos tenés un registro de las 10.000 familias en el país que están pasando una situación que tienen que estar pagando más del 80% de sus sueldos en un alquiler, entonces puedes hacer políticas habitacionales. Pero cuando no querés registrar todo eso, cuando el Estado mira para otro lado y nos meten abajo de la alfombra, como durante muchos años estuvimos metidos los inquilinos, son todas las familias donde no se le da la posibilidad de pagar ni siquiera un crédito. ¿Qué pasa con el inquilino? El inquilino es una familia endeudada, porque vos te endeudás para poder hacer un contrato de alquiler o para poder vivir bajo un techo. Sí. El 80% de cualquier sueldo que va destinado a un alquiler, del 50 al 80%, y más, porque ahora con esto que sacaron que uno de los puntos que modificaron es que el propietario o la inmobiliaria te pone el aumento y cuando ellos quieren. Entonces, allí está el problema, porque nosotros siempre vamos a estar por encima de la inflación, o sea, pagando lo que el otro quiere, lo que le dieron el poder, y la derecha el ok para que hagan con nosotros lo que quieren, y siempre vamos a ser en la parte débil de los contratos. Entonces, eso es lo que no se entiende, cuando vulneran todos los derechos, porque acá no solamente el derecho a la vivienda, dentro de esto está, si vos tenés que pagar tanto de alquilar, vos tu vida, obviamente la tenés que limitar, tus gastos los tenés que limitar, y dentro de ello está la educación de nuestros hijos, lo que es cambio y movimiento permanente de un lugar para el otro, donde vos le quitas todo lo que es las relaciones sociales a tus hijos, porque les estás moviendo de un lado para el otro. O sea, hay mucho movimiento en la familia. Hay que ver cuál es la situación emocional de estas familias que le están pasando muy mal. Ayer una madre me decía: mira, la verdad es que junté la plata para el alquiler y a la noche yo tomo mate. Me voy a dormir, tomo unos mates y me voy a dormir, porque ya de noche no comemos. Tengo que pagar el alquiler. Entonces, eso es muy triste. Tenemos gente que ha partido, nos ha abandonado, esperando que el Estado le dé una respuesta, gente que inquilinos, ¿no es cierto? Los inquilinos también se enferman, creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, y gente que pasa enfermedades graves y se tiene que estar ocupando del alquiler más que dedicarse a su salud. ¿Por qué? Porque le lleva todos sus gastos, se los lleva al alquiler. Entonces, esas situaciones las vemos nosotros, la ve la gente. Entonces, no entendemos cómo los legisladores votan y sancionan leyes sin estar en contacto con el problema. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Ellos toman la vivienda como un negocio y nosotros como un derecho. Claro. Ahora, Glenda, alquilar se alquiló siempre y los problemas, digamos, los ingresos en Argentina tampoco, que nunca fueron 10 puntos, pero nunca se vivió esta situación, ¿no? En la cual quien alquila tiene que elegir entre alquilar y comer. Es decir, esta situación que creo que lo que se llama es lo que le implica al salario el alquiler, o el porcentaje que el alquiler representa para el salario, está a los niveles más altos de la historia. Sí, la verdad es que nunca hemos vivido esta situación tan crítica. Los inquilinos es terrible, pero igualmente la situación del inquilino en sí es crítica. Lo que pasa es que ahora la estamos visibilizando, estamos con fuerza trabajando todos los inquilinos para que esto se note y que el pueblo lo pueda notar. O sea, que hay 10 millones de familias inquilinas. Imagínate todos los que hoy se tienen que ir a vivir a barrios de emergencia, que no se contempla como inquilino porque ya están en un barrio de emergencia, porque las villas están creciendo, los barrios de emergencia están creciendo. Entonces, la situación del inquilino siempre fue complicada, y el inquilino siempre esperanzado de que venga un gobierno que haga políticas habitacionales que contemple que si vos pagás un alquiler no podés pagar un crédito. Entonces hay políticas como se hacen en la provincia, donde vos ingresás y empezás a pagar tu cuota, que eso es lo más lógico. El trabajador tiene derecho a pagar su techo,
Entonces, esto es lo que tiene que pasar en Argentina. Y para no hacerse cargo de todo esto, atacan una ley que ni siquiera es implementada en su totalidad. Bueno, quiero saber un punto, hablando de la ley, ¿qué ventajas, para contar, ¿no? ¿Qué ventajas daba el hecho de tener el índice anual y con actualización fijo, digamos, a través de un índice determinado, respecto a esta actualización como mínimo cuatrimestral, pero con la posibilidad de hacerlo cuatrimestral y con un criterio a establecer? Primero, nosotros tenemos en discusión, sí, siempre tuvimos el índice porque no puede estar atado a la inflación, porque como bien lo decimos, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y humano, ¿sí? Entonces, nosotros, obviamente, por lógica, el 30% de tus ingresos tiene que ser destinado a lo que es la vivienda, que es lo que nosotros reclamamos, que tiene que estar dentro de una canasta básica total, y no lo está. Entonces, el índice tiene que estar tomado en base a los salarios del trabajador. Vos no podés tener un índice atado a la inflación, o sea, son dos cosas totalmente disparatadas. Entonces, eso sí que nosotros estamos en discusión, que el índice hay que modificarlo y hay que sacarnos, o sea, hay que corrernos de la inflación, porque vos estás matando al trabajador. Por otro lado, ese índice siempre estuvo en discusión. El índice no puede estar atado a la inflación de esta manera. Y por otro lado, bueno, lo que está pasando ahora, que es cada 4 meses, al trabajador no le aumentan el sueldo cada 4 meses. El trabajador no tiene el porcentaje de aumento con la inflación como del salario. Entonces, estamos mal, porque el trabajador lo seguís matando. Claro. Y aparte, el tema es que queda libre a criterio del propietario y del inmobiliario. Sí. ¿Alguien vio voluntad del inmobiliario o propietario que sea por debajo de la inflación? No. Nosotros estamos viendo abusos totales que les hacen firmar hasta pagaré a la gente. Entonces, si ni siquiera respetan la ley, ¿cómo le van a dejar el pulgar para arriba para que hagan lo que quieran con nosotros? O sea, eso es totalmente... El Estado es como que dice, nos lavamos las manos de este derecho. Claro, lamentablemente es la relación de poder que tienen las inmobiliarias o quienes alquilan hacia los inquilinos. Sí, y los legisladores también, porque son ellos los que aprueban. Claro, y justo lo que te iba a preguntar, Glenda, ¿por qué en el Senado creo que va a depender la votación, si se da la sanción o no, de Magdalena Solari Quintana, que es representante del bloque de Schiaretti, que también su diputado del mismo partido, Carlos Rívora, votó en contra? Digo, ¿qué es lo que esperan que pase en el Senado? ¿Qué es lo que desean? La verdad es que los argentinos estamos esperando un milagro. Un milagro en la totalidad de todo lo que nos está pasando. Estamos esperando un milagro, estamos esperando que nos escuchen, que entiendan cuál es el reclamo del trabajador, que lo entiendan y que se sienten todos, que por favor se sienten todos a trabajar sobre esto, sobre lo que es el derecho a la vivienda y ver cómo pueden ayudar a estas 10.000 familias que están alquilando y que no tienen un techo donde vivir y pronto muchos están pensando en poner una carpa en algún lugar porque ya no pueden pagar un alquiler. Entonces, estamos esperando un milagro. Estamos esperando que los legisladores de todos los bloques se sienten y lo conversen y se pongan las pilas porque el trabajador no puede más. La verdad es que el trabajador no puede más, no sabe cómo pedirlo. Bien, me gustó esto como cierre. Te hago una última pregunta, pero creo que esta idea va a ser la base de la entrevista, esta última frase. ¿Cómo ves y cómo se puede hacer para evitar que suceda el tema de los alquileres en dólares, los alquileres por afuera del contrato, con arreglos con las inmobiliarias particulares? Tiene que haber una regulación. Acá tiene que haber una regulación que tampoco hay, que es el Estado presente. Esto lo tiene que regular el Estado porque con los derechos no se juegan. No se juegan con los derechos del ser humano. La verdad es que no. Bueno, Glenda, te quiero agradecer mucho por tu habilidad para atendernos y estaremos siguiendo el tema, por supuesto, en este tramo que hasta que llegue al Senado, ¿sí? A ustedes, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Un buen día. Un saludo grande. Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, hablando con nosotros respecto a la votación de la ley de alquileres. Como decía Facu, esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobada la modificación, o se votó en contra de la ley, pero en realidad, digamos, el proyecto de ley de reforma fue aprobado. Ahora le corresponde al Senado, como obviamente en este sistema bicameral. Allí hay un empate, porque son 35-35 respecto a los bloques, siempre y cuando Juntos por el Cambio vote de manera unánime. Igual. Y va a depender de lo que hagan los bloques provinciales, ¿sí? Está el bloque de Río Negro, el bloque de Misiones. Es el bloque de Misiones de la senadora de Magdalena Solari Quintana, de la que hablaba, pero el diputado Carlos Rívora, perteneciente al mismo bloque, sí, votó en contra de la ley. Así que posiblemente... En contra de la ley, o sea, a favor de reformarla. A favor de reformarla. Así que, fijémonos qué es lo que puede llegar a pasar. Hasta ahora sería
la reforma se haría ley, entre comillas. Sí, exactamente. Pero bueno, hay que ver el debate de comisión, la fecha, digamos, no va a ser algo rápido. Y sobre todo, siempre insistir, esto va a regir para los contratos que se firmen hacia adelante. Sí. Es más, generalmente se establece una fecha, ni siquiera capaz es hacia adelante. Quienes tenemos contratos vigentes no nos altera, por supuesto, porque ya está firmado. Bueno, 9:33 de la mañana, ya seguimos. La música que te conecta, que enciende tus sentidos, está aquí. En una sola señal. Radio Ensamble. Radio Ensamble. Sentido digital. La música nos une, nos conecta y hace que sigamos juntos. Radio Ensamble. Sentido digital. Disfrutar esta conexión única que nos da la música. Radio Ensamble. Sentido digital. Vos la elegiste y a nosotros nos encanta. Viví la mejor música en esta nueva señal. Radio Ensamble. Radio Ensamble. Sentido digital. Sentido digital. Nueve y 34, estamos viendo este día gris que nos presentaba Nati Sarli, que nos dijo que por la tarde no tenemos riesgo de lluvia, ¿no? No hay riesgo de lluvia, va a estar así nubladito. Recién ahora a la mañana va a estar un poquitito en la ciudad de Buenos Aires con un poquito de sol. Sí. Bueno, antes de pasar al tema del ACB, ahora cuando aparezcamos en imagen, quiero decir que hay un incendio bastante importante en el microcentro. Esto es en Libertad y Bartolomé Mitre, a algunas cuadras de la 9 de julio y del obelisco mismo. Las llamas son muy fuertes. Hay una víctima que fue trasladada al hospital Ramos Mejía, que estaba muy cerca de allí, en 11, fue internada y seguramente será sometida a observación. Pero bueno, por ahora no hay que lamentar mayores daños, más allá de que el incendio es muy fuerte, de altísima envergadura, y que bueno, afecta obviamente una zona muy transitada como es el microcentro porteño. Pero esto es en el segundo piso, allí en Libertad y Bartolomé Mitre. Ahora sí, ya aparecemos en pantalla y por eso nos vamos a meter en la noticia que nos tiene para contar y nos había anticipado Nati Sarli, que tiene que ver, aprovechando con de lo que le pasó a la Mona, quien esperemos que se recupere, contar sobre la sede. Todo tuyo, Nati. Bueno, ayer nos enteramos alrededor de la tarde, digamos que la Mona Jiménez había sido internado durante la madrugada del día anterior, sí. Por que había sufrido mientras estaba comiendo aparentemente un ACV. ¿Cuál era el signo que daba cuenta de que podía haber sido un ACV? Mientras comía, se mareó y parte de su boca como que se torció, ¿no? Que ese es un signo que puede, ser signo de ACV. ¿Y por qué nos interesa hablar de esto, no? Porque es muy importante tener en cuenta que en el mundo alrededor de 15 millones de personas por año se ven afectados por esta patología. Y es una patología que se puede dar de dos maneras, ¿no? Una es un ACV, lo que se llama un ACV isquémico, que es un ACV cuando se obtura una arteria del cerebro. En cambio, el hemorrágico, que es el otro que puede pasar, es cuando en realidad se rompe una arteria. ¿Y qué es lo que importa que nosotros tengamos en cuenta acá? Primero es qué síntomas pueden aparecer ante una persona que vos, estás, como le pasó a la familia, ¿no? Estar comiendo y ver determinados signos que hicieron que lo lleven con urgencia al hospital de la ciudad de Córdoba. Bueno, algunos de los síntomas del ACV pueden ser ver que una persona está hablando de manera confusa, que empieza a perder y tiene debilidad en el cuerpo, sobre todo a veces pasa a nivel, como una hemiplegia, la mitad del cuerpo, ¿no? Como esto que le pasó, que parte de su boca se torció. También puede haber visión borrosa o la persona puede ver doble, te puede decir que está viendo doble. El dolor de cabeza súbito también, sí. Que eso a veces
puede llegar a indicar que quizás hay una hemorragia. Y también otro signo que es un poco menos frecuente, pero es la pérdida del equilibrio y la coordinación. Entonces, pero vos decís, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Porque esta es la manifestación, claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos para prevenir? La realidad es que, digamos, se conoce que los factores de riesgo más importantes para el ACV es, por ejemplo, tener un colesterol alto, tener diabetes, ser una persona con hipertensión arterial, también que tenga hipertensión arterial, o problemas cardiovasculares. También las personas que están en edad avanzada tienen más probabilidades, digamos, de que pueda llegar a ocurrirle un ACV. Y por eso es muy necesario, digamos, y esto es un elemento de prevención, es a realizar actividad física regularmente, aunque sea poca. O sea, la Organización Mundial de la Salud creo que eran 150 minutos por semana, por ejemplo, que recomendaban que una persona pueda realizar. Para tener una referencia, o sea, son 30 minutos en 5 días. Y Exacto. si lo dividís por 7, menos todavía, ¿no? Menos de caminata, todavía. de cualquier cosa. De lo que sea, es una actividad física. Y lo otro, que era un poco como arrancamos hoy el programa, hablando de la nutrición, que a vos te vendría bien desayunar, pero si no desayunás, por lo menos todo lo que es comer mucha verdura, comer mucha fruta, digamos, alimentos no procesados. Que eso lo que permite es mantener precisamente una dieta, digamos, una vida más saludable, y que hace que cuando vas a hacer tu chequeo, digamos, anual, que hay que hacérselo, vos te encuentres con buenos valores y que no tengas el riesgo de poder tener esto. Pero hay una cosa, un test muy chiquitito, que quiero que lo recuerden porque son 3 pasos, nada más. 3 pasos. 3 pasos. Con 3 pasos podemos detectar si una persona está teniendo un ACV. Uno es pedirle a la persona que sonría, ¿no? Como esto, ¿no? Claro, porque podés mover los músculos de la cara, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con la mona? La mona no podía mover parte de su boca. Entonces, vos si ves que están teniendo todos estos síntomas de los que hablamos recién, como confusión, como dolor de cabeza fuerte, que no lo ves coordinado, bueno, lo primero que haces es, le preguntás, le decís, por favor sonreí, ¿no? A ver, sonreí. La otra, el segundo paso, es que levante los brazos, ¿no? Porque el otro síntoma era la pérdida de la fuerza motriz. Y a veces puede pasar que quizás de un lado pueda levantar el brazo, pero del otro ni siquiera casi lo pueda mover. Y la tercera es pedirle a la persona que repita cualquier frase que sea muy simple. Claro. ¿No? Entonces, eso ya vos en el habla te vas a dar cuenta si está teniendo algún grado de confusión en su discurso, ¿no? En la narración que está teniendo. Entonces, ¿por qué es muy fundamental estas 3 cosas? Porque esto permite que vos detectes precozmente lo que está ocurriendo y asistas a urgencias lo antes posible, porque eso va a bajar la posibilidad de que una persona quede o discapacitada o que fallezca realmente. De hecho, como ya le decía, dentro de las 15 millones de personas que anualmente tienen ACV, accidente cerebrovascular, alrededor de 1/3 fallece. Y el otro tercio, tiene estos problemas que hay que realizar después con terapia ocupacional, pero física, y también del habla, la rehabilitación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto, ¿no? Que la salud, es muy importante que nos cuidemos en la nutrición, en la actividad regular, y que tengamos este mini test para saber cómo acudir a una persona y cómo socorrer a una persona que puede estar teniendo un ACV. No, está bueno porque aparte son elementos que uno puede pedir fácilmente y poner a prueba fácilmente y reconocer. La verdad que está bueno hasta para memorizar, ¿no? El tema sonrisa, abrazo, frase. Sí. Y con eso estar a tanto del síntoma, porque lo que está bueno es que siempre hablar que si esto se detecta a tiempo, generalmente se puede después convivir, ¿no? Bien. ¿no? Se puede revertir incluso cuando es isquémico, que no es
digamos, que es como una obturación temporal, es muchísimo más posible que la persona se recupere después con rehabilitación física. En el caso del hemorrágico, a veces lo que necesita sí es cirugía, porque la presión en el cerebro de la sangre, digamos, uno tiene que descomprimirla, entonces en el hemorrágico suele llegar a alguna cirugía que se hace, pero sí es reversible, digamos, no es que es algo que no. Lleva tiempo, ¿no? Pero mientras más rápido lo detectemos y más rápido acudamos a urgencia, es más fácil y más posible que sobrevivamos y que sea menor las secuelas que queden. Exactamente. Bueno, Nati, muy completo todo. Muchas gracias. Sirve obviamente